Cuéntenos cómo es que cómo llegó a estar viviendo en los Estados Unidos, desde cuándo se fue de Guatemala. Cuéntenos algo de eso. Bueno, yo crecí en un hogar evangélico. Desde que estaba en el vientre de mi madre he asistido a la iglesia evangélica, he asistido a la iglesia misionera Cinco Calles, y ahí yo me congregué hasta aproximadamente los 12 años, donde pues conocí la palabra de Dios, me criaron con principios cristianos, me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a orar, me enseñaron a temerle a Dios, aunque no conocía a Dios. Nací aquí en la capital de Guatemala, crecí bajo cierta influencia militar. De hecho, yo quería ser militar. Estudié en el Adolfo Hall. Mi abuelo era coronel. Él lleva el nombre del estadio del ejército, o el estadio del ejército lleva su nombre. Mi tío fue ministro de la defensa aquí en Guatemala. Entonces había mucha influencia militar y mi deseo era ser militar. Gracias a Dios, Dios me sacó del Adolfo Hall, ¿verdad? Por medios no muy gratos, ¿verdad? Pero ahora entiendo que era un plan de Dios. Luego me metí a estudiar al Colegio Italiano de Guatemala. Ahí me gradué de bachiller en Ciencias y Letras y decidí ser piloto aviador. Bueno, ese era mi deseo. Cambió mi visión un poco y me metí a estudiar la aviación civil. Saqué mi licencia privada, quise seguir estudiando para sacar mi licencia comercial, pero el ambiente ahí era un ambiente muy mundano, ¿verdad? Y entonces decidí mejor no seguir esa carrera. Era un ambiente, pues, los pilotos, ¿verdad? Son muy mujeriegos, muy borrachos, y es su vida, ¿verdad? Es su forma tal vez de desestresarse. Y entonces yo vi eso como no una vida muy buena para mi vida, porque había que relacionarse con todos ellos para poder desarrollarse en la carrera, ¿verdad? Y pienso que como en toda carrera se necesitan cuñas, se necesitan apoyos y necesita uno hacerse amigo de ellos. Entonces decidí mejor ya no seguir esa carrera. Llegué a los 21 años y entonces me desesperé, ya no quería seguir siendo un hijo mantenido, ¿verdad? De hogar. Y eso fue lo que realmente me llevó allá a los Estados Unidos. Gracias a Dios tenía visa, y eso me permitió pues ir para allá sin ningún problema, ¿verdad? Eso es en lo que a mi vida secular se puede decir, crecimiento secular. Así es como llegó a los Estados Unidos. Así es como yo llegué a los Estados Unidos. Eso fue en el año 1983, ¿verdad? Viajé para aquel país, ¿verdad? Así que ya tengo más de media vida viviendo allá, más que aquí. ¿Y cuándo lo llama el Señor al pastorado o a la obra, a servirle? Bueno, como le contaba, yo estuve creciendo en una iglesia evangélica, pero aunque vivía rodeado de mucha influencia evangélica, no era realmente yo un cristiano. Fue hasta que tenía 14 años que yo tuve un encuentro personal con el Señor. Yo me había apartado de ir a la iglesia porque pues mi papá se había apartado, ya no quería ir a la iglesia. Mi hermano, que es mayor, también ya no estaba asistiendo a la iglesia. Y entonces dije yo, pues yo tampoco voy a seguir yendo a la iglesia, ¿verdad? Y me aparté. Pero a los 14 años, mi deseo era participar en la Vuelta Ciclística a Guatemala. A mí me gustaba mucho la bicicleta, por todos lados andaba en bicicleta. Por la edad, pues no había otro medio de transporte más rápido. Y me recuerdo que mi padre en una
en un fin de año me compró una bicicleta de media carrera. Y entonces eso fue lo que yo le pedí, porque yo me quería preparar para algún día participar en la Vuelta Ciclística a Guatemala. Y me recuerdo que una vez estaba sentado en la sala de mi casa y mi bicicleta estaba allá adentro y sin pensarlo mucho, yo he sido a veces muy impulsivo, muy rápido en mis decisiones. No sé si ha sido bueno o malo, pero así era. Y entonces, pensando, dije, quiero ir a Sololá. Tengo familia allá en Sololá y de parte de mi papá. Entonces dije, voy a ir a ver a mi tía allá a Sololá. Y creo que es una buena práctica para la vuelta para el entrenamiento. Sí. Y entonces le pregunté a mi papá esa noche, le dije, papá, ¿me da permiso para ir a ver a mi tía allá a Sololá? Y él pues se sorprendió porque no venía al tema de lo que estábamos hablando y me dijo, bueno, está bien, si quieres, vete para allá. Y fue una aventura muy interesante. Me recuerdo Pero él no sabía que en bicicleta. Bien, sí, claro. Y entonces me recuerdo que eran como las 4:30 de la mañana tal vez que decidí salir para allá a Sololá. Fue duro, ¿verdad? Todavía me pasé echando una siesta ahí a medio camino. Pero llegué allá y estando un día sentado en el comedor con mi tía, estaba una prima mía y otro primo más pequeño que yo. Y entonces, pues, mi prima y mi tía eran cristianas. Mi otro primo, pues, no eran, también tenía la misma situación mía, había sido educado en el ámbito cristiano, pero no era cristiano tampoco, pero creo que mi prima tenía un énfasis en mi vida. Y entonces le pregunta a mi tía, si Cristo viene hoy, ¿usted se iría con el Señor? Una pregunta muy sencilla. Y yo me recuerdo que ella le dijo, claro, yo le he entregado mi vida al Señor, el Señor ya compró mi vida, yo me he arrepentido de mis pecados y a Él me ofreció la vida eterna. Y luego le pregunta a mi primo y le dice, ¿y si el Señor viene hoy, tú te irías con el Señor? Y le dice, sí, yo me voy con el Señor. Y luego llega conmigo. Y entonces digo yo, bueno, claro, yo me voy con el Señor porque el Señor es bueno y Él no me va a dejar aquí en la tierra. Pero yo sabía que esas palabras habían sido unas palabras que habían salido solamente de mis labios, que no eran unas palabras que salían de mi corazón. Y esa semilla se quedó sembrada en mí. De tal manera que cuando yo vine de regreso a Guatemala, en bicicleta también otra vez, me recuerdo que llegué un día sábado y mi hermano ya en ese tiempo ya tenía unos 4 meses, 5 meses de haberse convertido al Señor. Y de hecho, cuando mi hermano se convirtió al Señor y mi mamá me dio la noticia, porque mi hermano vivía en Quetzaltenango, allá estaba estudiando en el Colegio de la Patria. Y entonces mi mamá, muy emocionada, me dice, fíjate que tu hermano ya aceptó a Cristo en su corazón. Para mí fue como que me hubieran echado un balde de agua encima, aunque tenía principios cristianos. Dije yo, ya se arruinó todo. Recuerdo que mi hermano vino en esas vacaciones para acá y todos los días él me invitaba, mira, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Él se iba a la iglesia y dormíamos en el mismo cuarto. Me recuerdo que cuando yo oía que él regresaba de la iglesia, yo mejor apagaba la luz y me hacía el dormido para que él no me estuviera molestando ni me estuviera hablando de Dios. Me recuerdo que le encendía el radio, le ponía las canciones, ponía la cassette, había cassette en ese tiempo, ¿verdad? O discos, más que todo discos eran. De aquellos 45 revoluciones y 33 revoluciones. Y le ponía las canciones que yo sabía que a él le habían gustado en el mundo para fastidiarlo. Pero sin embargo, cuando regresé de Sololá ese sábado, yo me recuerdo que estaba sentado en la sala y mi hermano se acerca y me dice, ¿quieres ir conmigo a la iglesia mañana domingo? Él ya sabía mi respuesta automática, que iba a decir no.
Pero para su sorpresa le dije, sí, voy a ir con vos mañana a la iglesia. Y ya él ya iba caminando Ya sabía ya que sabía no. su respuesta y se regresa y se me queda viendo y me dice, ¿de veras vas a ir conmigo a la iglesia mañana? Le digo, sí, voy a ir con vos. Y me dice, ¿te puedo quemar tus discos? Yo tenía mi colección de discos, que para un joven es su tesoro, ¿verdad? Sí. Es su música. Y le dije, ahora quemar discos aquí es muy diferente al quemar discos de mis tiempos, ¿verdad? Quemar discos en aquel tiempo era destruir los discos, ¿verdad? Ajá. Y entonces me dijo, ¿te puedo quemar tus discos? Destruir tus discos que tienes. Y le dije, destruirlos. Entonces ahí yo me di cuenta que ya mi vida, mi corazón ya había cambiado. Tuve un encuentro con el Señor, le di mi vida al Señor. Y a la iglesia fui solamente a hacerlo público, ya del trabajo que Dios había sido hecho en mi corazón. Entonces así fue como yo me convertí. Qué lindo. ¿Pero le empezó a servir en algo en ese tiempo? Bueno, empezamos a servir en la congregación, empezamos a trabajar en la juventud. Me recuerdo que empezamos a ir a predicar. La primera participación que yo tuve fue en la terminal de autobuses. Fuimos un grupo de jóvenes y ahí cuando estaban ahí me dijeron, mira, vas a contar tu testimonio. Para mí fue una experiencia inolvidable. Nunca había hablado en público, muy nervioso, no me recuerdo qué dije. Y luego Dios me empezó a usar. Me recuerdo que con los jóvenes todos los martes íbamos a predicar al Parque Central al mediodía. Los jueves íbamos a predicar al Parque Concordia, también al mediodía. Y en las noches yo me recuerdo que agarraba tratados. Me recuerdo que le escribí a Gigi Ávila porque le ofrecía tratados o compraba tratados en la librería. Y me iba en las noches, después de las 10 de la noche, después de salir de la iglesia, me iba a la Sexta Calle a repartir folletos. A veces iban más personas conmigo, a veces yo iba solo. O en el autobús, iba en la camioneta, en el autobús y el Señor ahí me decía, párate y predícale a esta gente. Y fue así como yo empecé realmente a predicar la palabra de Dios. Ahí fue mi púlpito, ¿verdad? Fue mi escuela, mi aprendizaje para predicar la palabra del Señor. Qué lindo, las calles y los buses. Los mercados, todo. Ahora los jóvenes ya no trabajan de la misma manera, pero ¿será que trabajan los jóvenes o hay que exhortarlos a que hagan más o menos lo que los jóvenes de antes hacían? Pues realmente yo no estoy muy enterado del ámbito aquí guatemalteco, en su forma de trabajar. Allá la cultura es muy diferente, aunque a veces como que se me hace que ya no hay mucha diferencia por causa de la tecnología. Pero creo que lo que hace falta realmente es una relación personal con el Señor. Yo creo que los jóvenes se les lleva a la iglesia como yo iba a la iglesia, pero no era realmente una persona convertida, nacida de nuevo. Y entonces pienso que eso es lo que hace falta hoy, ¿verdad? No solo en los jóvenes, sino en la mayoría de personas. Cuando uno ha recibido un regalo, no se puede quedar callado. Cuando uno ha recibido una experiencia especial de parte de Dios, no se puede quedar callado. Yo estoy seguro que si alguien se gana la lotería, no se puede quedar callado, tiene que contarlo a alguien, tiene que, de alguna manera, tal vez no lo va a publicar al mundo, pero por lo menos a los más cercanos va a llegar con esa emoción, con ese entusiasmo, decir, mira lo que me gané. Entonces creo que eso es lo que hace falta hoy, más que exhortar. Yo creo que debe de haber una relación con Dios. Un verdadero convertirse al Señor, sí, exactamente. Una verdadera entrega al Señor, ¿verdad? Sí, que realmente conozcan al Señor como el Salvador, y eso mismo los va a llevar a compartir, ¿verdad? La palabra del Señor. O sea que sí le sirvió bastante al Señor aquí en Guatemala antes de irse para los Estados Unidos. Estuvimos sirviendo. Quiero decirles que no siempre le fui fiel al Señor, ¿verdad? Tuve mis bajadas, ¿verdad? Tal vez por mi misma juventud, ¿verdad? Cometí errores,
En ciertos momentos me aparté del Señor. No he sido una persona que puede jactarse y decir, desde que conocí al Señor, nunca me he apartado de Él. No, sí, tuve mis bajones, pero en el fondo yo sabía que yo le pertenecía a Dios, ¿verdad? Y aun cuando no buscaba a Dios, yo decía, un día yo le voy a servir al Señor, ¿verdad? Tal vez era muy débil en algunas situaciones, y entonces eso me apartaba de buscar a Dios como debía, pero gracias a Dios la semilla estaba sembrada en mi corazón, ¿verdad? Y cuando Dios lo ha marcado a uno sabe que uno es de Dios, ¿verdad? Y sea como sea, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera, y cuando sea viejo no se va a apartar de ella, ¿verdad? No dice que vamos a ser perfectos, sino aún nos da versículos y dice, el justo cae 7 veces, pero de todas ellas el Señor lo levanta. Entonces yo creo que hay personas que tal vez han caído, le han servido al Señor, y el enemigo se quiere aprovechar, y decir, ya no hay oportunidad para ti, ya no hay esperanza para ti. Y yo creo que esa es una mentira del enemigo, ¿verdad? Si hay oportunidad, yo soy un testimonio de eso. Y aquí estoy. ¿Y su llamado al pastorado? ¿Cómo fue su llamamiento? Bueno, fue una evolución, fue un proceso. Yo llegué a Nueva York, me recuerdo que llegué a Nueva York. Esa fue mi primer ciudad donde yo viví. Ahí viví por 5 meses. Y allá me encontré al que había sido mi pastor de jóvenes aquí. Él estaba trabajando en Nueva York, allá abriendo una obra. Y estaba abriendo un discipulado en la ciudad de Washington. Entonces llegué ahí a Nueva York, pero el Señor le habló que dejara Nueva York y se fuera a vivir a Washington, a empezar ya el discipulado ya como una iglesia. Entonces yo le dije, ¿me puedo ir contigo? ¿Me puedo ir con vos? ¿Verdad? Y él me dijo, claro, porque mi deseo era apoyarlo, había mucha amistad. Y entonces así fue como yo me moví de Nueva York a Washington, siguiendo al que era mi pastor. Y ahí estuve viviendo por casi 9 años. Cambiaron, ese pastor se fue, llegó otro pastor. Ese pastor se fue, llegó otro pastor. Este pastor llegó, pero llegó solo, su familia estaba aquí en Guatemala. Entonces, durante ese tiempo yo siempre traté de ser una ayuda, un apoyo al pastor, ¿verdad? Y ese era mi deseo. Yo nunca pensé que yo iba a ser un pastor. Me recuerdo que estando en Guatemala, una vez había un profeta llegó a mi casa y nos reunimos los jóvenes, ¿verdad? La directiva y los líderes de jóvenes, y el profeta empezó a decir, si usted tiene un llamado a ser ministro, si usted siente llamado a ser pastor o a evangelista, pase aquí al frente, vamos a orar por su vida. Yo me recuerdo que todos pasaron, menos yo, ¿verdad? Porque mi deseo era ser un apoyo siempre a un ministro. Nunca me vi como cabeza, siempre me vi como un apoyo, ¿verdad? Entonces se dio la situación donde el pastor de Washington se tuvo que regresar a Guatemala por causa de su familia. Y entonces yo me quedé interinamente pastoreando la iglesia de Washington por 1 año aproximadamente. Fueron 2 periodos de 6 meses que estuve así. Y así fue como prácticamente ya me involucré 100% al pastorado. Al pastorado. Y luego, ¿cómo llegó a Austin, Texas? Bueno, estando en ese proceso, el pastor entonces ya regresó con su familia a Washington. Y yo les entregué la iglesia y el Señor me habló, tu tiempo aquí en Washington se ha acabado. Y entonces ahora viene la incógnita, ¿a dónde me voy? A veces Dios le habla a uno, pero no le da todo el paquete completo. Yo pienso que es bueno porque así uno depende de Dios. Mi corazón estaba en regresar a Guatemala. Me recuerdo que yo incluso fui a una agencia de carros y me saqué un carro del año nuevecito, 4x4, ¿verdad?
porque mi deseo era venir a Guatemala, venir a hablar con mi apóstol aquí a Guatemala y decirle, mándeme a las montañas a predicar. Esa era mi pasión, predicar. Pero el Señor me detuvo, me dijo, ya para ese tiempo yo ya era residente allá en los Estados Unidos, ya tenía mi residencia. Y el Señor me habló y me dijo, yo no te di los papeles para que te regreses a Guatemala, yo te di los papeles para que te establecieras aquí. Pero eso me dice nada más. Entonces le digo, bueno, ya no es mi tiempo aquí, no me puedo ir a Guatemala, ¿a dónde me voy? Y a seguir buscando la presencia de Dios. Qué importante es buscar la guianza de Dios. ¿Y cuánto tiempo pasó de ahí para la fecha en que...? Fueron periodos de meses, tal vez para que Dios me hablara, tal vez unos 4 o 5 meses en cada tiempo. Y entonces el Señor me habló y me dijo, va a ser en el centro de Estados Unidos. Pero la mente de uno siempre se va a lo natural. Entonces yo dije, bueno, el centro de Estados Unidos debe ser el corazón de los Estados Unidos. Entonces buscaba yo los estados que estuvieran al centro, Oklahoma y otros estados por ahí. Pero el Señor me habló y me dijo, no, va a ser Texas. Ya me dio otra pista más. Pero ¿dónde Texas? Viene otra vez mi mente y me pongo a pensar, bueno, si es Texas, ¿cuáles son las ciudades más grandes? Y me viene a la mente, bueno, pues tiene que ser Houston o Dallas o San Antonio, ¿verdad? Que son las más reconocidas. Y le pedí al Señor, Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y entonces, en ese tiempo yo tomé unas vacaciones con mi esposa, fuimos a Acapulco. Pero en el transbordo del avión, una de las paradas era San Antonio. San Antonio está a 1 hora más o menos de distancia de Austin. Austin había sido la primera ciudad que yo había conocido, porque yo había hecho otros viajes a los Estados Unidos anteriormente. Y entonces en el viaje yo le dije a mi esposa, mira, vamos a parar en San Antonio, nos vamos a quedar ahí una noche y te voy a llevar a conocer Austin. Entonces paramos en San Antonio, fuimos a conocer a Austin, llegamos ya de noche, nos quedamos en un hotel. Al otro día fuimos a pasear, a conocer. Es una ciudad muy bonita, muy bella. Es la capital de Texas. Austin es la capital de Texas. Ahí está el Palacio de Texas. Y estando ahí, bajándome del carro, el Señor me dice, esta es la ciudad donde yo te quiero. Entonces fui al otro lado donde estaba mi esposa, ella se estaba bajando del carro también, y le dije, mira, esta es la ciudad donde Dios nos quiere. Dentro de 1 año ya estamos aquí de regreso. Vamos a arreglar todo lo que tenemos allá en Washington. Teníamos todavía que pagar algunos carros, teníamos algunas deudas y necesitamos ahorrar para traer dinero para establecernos en Austin. Y cabal, al año ya teníamos los carros pagados, teníamos ahorros según nosotros para comprar nuestra casa en Austin y a estar bien. Y así fue como llegamos ya a Austin, ya tenemos 19 años de estar por allá. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 19 años. 19, qué bendición. Sí, llegamos ahí sin conocer a nadie y ahí estamos. Hemos visto la obra del ministerio de Austin, Texas. Sabemos que tienen mucha cobertura, muchas iglesias en México. ¿Hasta dónde llegan con las iglesias de Roca Eterna? Bueno, realmente estamos cubriendo algunos estados de México. Tenemos en Nuevo León, tenemos en Coahuila, tenemos en Guanajuato, en Veracruz y en Chiapas tenemos bastantes iglesias. También en Texas tenemos varias iglesias. Cuando Dios me habló de movernos de Washington para Austin, Él me dijo, vas a ir a Austin, pero ahí no va a ser tu ministerio. Tu ministerio va a ser para el sur. En Austin vas a establecer una iglesia que sostenga el ministerio que te he dado para el sur. Y es lo que estamos viendo. O sea que es una visión hacia México y hacia... ¿más básicamente abajo? Hacia México y por supuesto donde el Señor pues nos lleve.
no pretendemos levantar un nombre para nosotros, queremos solamente servir al cuerpo de Cristo. Entonces, en algunos lugares no tenemos congregaciones, simplemente apoyamos a los ministros que ya están ahí en esos lugares. Qué lindo. Quisiéramos platicar mucho y preguntar muchísimo, pero el tiempo nos abarca y no queremos quedarnos sin un mensaje especial, sin algo que el Señor esté dándonos a través de sus labios para el pueblo de Guatemala y para los televidentes de RE-Visión. Sí, realmente el mensaje es sencillo, es básico. El Señor, cuando vino a esta tierra, dijo: arrepentíos. Juan el Bautista dijo: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Yo pienso que es algo que no se está dando hoy en medio de la gente que sigue a Jesús. El arrepentimiento es un reconocimiento de lo que somos. Somos merecedores del lago de fuego. Somos merecedores de un castigo por habernos apartado de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que somos pecadores, aborrecer que somos pecadores y luego recurrir al único camino, al único que puede salvarnos del lago de fuego, que se llama Jesucristo. Acercarnos a Él reconociendo nuestra condición y pedirle que nos perdone nuestros pecados, que perdone nuestra vida de pecado y que estamos dispuestos a vivir para Él. Eso es algo que todo aquel que va a entrar a la vida eterna tiene que hacer. No es suficiente haber recibido un milagro de Dios, no es suficiente haber recibido una sanidad de Dios, no es suficiente que el Señor te haya quitado un vicio o te haya sacado del mundo de pecado, sino tú necesitas realmente reconocerte el peor de los pecadores y pedirle al Señor que te salve de ese lugar de tormento. Así que es una decisión que tú tienes que tomar. El asistir a una iglesia, el tener un ministerio, el ser un seguidor de Jesús, no te hace merecedor de la vida eterna. Judas, el apóstol del Cordero, Iscariote, traicionó al Señor. Él era un apóstol, él vio muchos milagros hacerse a través de sus manos, y sin embargo, aunque fue salvo por el Señor, porque el Señor lo salvó de la muerte muchas veces en las tormentas, el Señor le dio de comer panes multiplicados, el Señor le sostuvo en su situación financiera. Sin embargo, su posición hoy es la condenación eterna. Y esa es la condición en que muchos están viviendo hoy. ¿Por qué? Porque aunque el Señor les ha provisto lo terrenal, aunque el Señor les ha dado tal vez sanidad física, aunque el Señor los ha sacado de los vicios, todavía no tienen la vida eterna. Así que ese es el mensaje que tú debes de recibir el día de hoy. Recibe la vida eterna, solamente Jesucristo te puede dar esa salvación. Gracias, pastor. Muchas gracias por ese consejo. Es una bendición que haya estado con nosotros en entrevistas ministeriales. Y yo les invito a que no se pierdan nuestra próxima edición, porque va a ser de bendición para sus vidas. No se pierda este programa, no se pierda este canal. Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias a usted.